Marx nace en lo que es actualmente Alemania, viene de una familia acomodada de origen judío, su papá era abogado, ellos viven una especie de depresión para convertirse hacia el catolicismo, y esto va a impactar mucho la vida de Marx porque pues el tema de la religión y la discriminación va a ser un factor importante. No era un tema de capacidad adquisitiva que ellos tenían, sino de ser señalados como diferentes. Su padre era bastante avanzada, ellos están en un mundo posterior a la ilustración donde se están cuestionando muchos elementos, y en ese momento pues hay mucha tensión entre la política oficial del Estado en Prusia contra los cuestionamientos que están surgiendo. Muchas veces se habla de Marx en relación a los trabajadores, pero hay que ver que él nace en un momento donde hay unas ideas de la ilustración y ya se ha consolidado una revolución industrial con los nuevos actores. En el contexto europeo comienza a verse digamos, una diferenciación muy marcada de clases sociales. Tal vez ese es el punto que en el que Marx va a enfocar su pensamiento y sus teorías. Es decir, esa diferencia entre lo que él va a denominar la clase burguesa y esa diferencia con lo que él va a denominar el proletariado, que es fruto, digamos, de esa revolución industrial. Como para resaltar de todos modos que pues Karl Marx nace en 1818, un mundo post-Napoleón, donde las potencias europeas entran en una especie de paz, un largo siglo XIX donde ya no hay tanta rivalidad, que se va a ir cocinando poco a poco la rivalidad hasta la Primera Guerra Mundial, pero donde la rivalidad no va a ser militar solamente, sino industrial y por ventas. Y Marx pues va a nacer y va a vivir en lo que es hoy Alemania, en Francia y en Inglaterra, que podrían ser vistos como los países de vanguardia en el tema de desarrollo industrial. Y quiero que los espectadores que están acá con nosotros se imaginen ese mundo de la fábrica, porque tenemos unos dueños del capital, de las máquinas, de las empresas, que están tratando de sacar la renta mayor a su máquina. Entonces ponen a trabajar estas fábricas 24 horas al día porque la máquina no descansa, hay turnos muy largos, las personas quedan heridas, pero no hay un rol muy claro, por ejemplo, del rol del Estado que debe intervenir o no en beneficio del trabajador. Y hay un fenómeno que no se había visto en Europa antes, y es que se van a densificar mucho las ciudades porque las fábricas van a estar ahí y los seres humanos van a unirse en las calles, van a estar ahí, es decir, los obreros, quieranlo o no, van a ser unas masas urbanas reales en ese contexto, y él va a crecer en esas ciudades del siglo XIX que pues Dickens, por ejemplo, las describe, son espantosas, hacinadas. Marx comienza a identificar que esas diferencias sociales entre aquellas personas, aquellos grupos sociales que están luchando por su supervivencia y aquellos grupos sociales que, digamos, son dueños de las fábricas, como diría Marx, son los dueños de los medios de producción, esas diferencias, digamos, hacen que Marx se pregunte, bueno, esas diferencias son cuestiones naturales de la misma evolución de los seres humanos, o son realmente relaciones de poder, en donde un grupo social impone, digámoslo así, su voluntad sobre otro grupo social. Y tal vez ese va a ser, digamos, el gran aporte que le va a dar Marx a las ciencias sociales, es decir, para poder interpretar la sociedad es necesario pensar también en relaciones de poder. Me parece clave que Juan señale la noción de evolución, porque estamos en el siglo XIX donde en la ciencia, por ejemplo en la biología, se empiezan a hablar de etapas de desarrollo, de evoluciones, y pues Marx toma desde la filosofía que estudió en Berlín, la línea de Hegel, de esta dialéctica que estaba exponiendo Juan, y también le combina con esa parte material que estábamos hablando de lo que él veía y vivía. Entonces es como, Marx es una especie de punto de encuentro entre algo que era muy teórico, que tiene mucha validez, con lo experimental, y sí va a ser fundamental para las ciencias sociales porque nos da unos elementos para interpretar el mundo. No, hablando allá del siglo XIX, si en ese momento son los burgueses, los dueños de los medios de producción, los que tienen, los que dominan, digamos, esa construcción de las reglas de juego de una sociedad, entonces eso hay que transformarlo, porque en últimas los burgueses son la minoría para Marx y los proletarios serán la gran mayoría. Entonces esa relación de poder para Marx había que transformarla.
Y eso, en esos pasos él denomina eso como como pues llegar a un estado de transición en donde ya no son los burgueses los que tienen el poder para hacer las reglas de juego, sino van a ser los proletarios los que van a hacer las reglas de juego, y posteriormente va a haber una extinción del Estado. ¿Sí? Acordémonos también que para Marx el Estado, una de las expresiones más grandes del Estado, ¿cuál es? Es una idea que posteriormente va a tomar Weber, Max Weber, y es que el Estado es una organización que monopoliza el uso de la fuerza física. ¿Sí? El Estado es el que legalmente puede tener armas la violencia legítima. Exacto, tiene la violencia legítima. Entonces, las personas que dominen, digamos, esas estructuras del Estado, pues dominan el ejercicio de la violencia legítima. Entonces, si ese dominio de la violencia legítima, digamos, se lo damos a los burgueses, a los proletarios, diría Marx, pues ya es un cambio. Pero para Marx, digamos, eso no es lo único que se debería hacer, porque en últimas, en ese estado de transición en donde supuestamente ya van a ser los proletarios la mayoría, los que van a dominar las instituciones políticas y en consecuencia el ejercicio de la fuerza legítima, aún así en ese tipo de estado van a haber clases sociales, va a haber una clase social mayoritaria dominando una clase social minoritaria. Entonces, en ese estado de transición debe dar paso a otro estado en donde, bueno, a otro tipo de organización, ya no se podría llamar Estado, así como lo conocemos hoy en día con E mayúscula, sino otro tipo de organización en donde ya no existan clases sociales, como un tipo de comuna. Esa era como la visión que tenía Carlos Marx al respecto. Pensando y reflexionando un poco, cuáles son las alternativas que da Marx para poder realizar esos cambios, ahí hay unos vacíos muy grandes. De hecho, nadie sabe a ciencia cierta cuando Marx planteaba estos fenómenos de revolución, a qué estaba haciendo referencia exactamente. Entonces, a partir de ahí comienzan a surgir muchas interpretaciones y lo que hoy en día denominamos esos marxismos. Entonces, una de esas tendencias marxistas consideraron que ese tipo de revoluciones se hacían por medio de las armas. Es decir, que los proletarios tenían que armarse y prácticamente aniquilar al enemigo, que eran los burgueses, para poder tomarse el poder. En fin, pero digamos que esas son cuestiones que Marx en su teoría nunca dejó absolutamente claras, porque de hecho para Marx el capitalismo iba a hacer su evolución para llegar a a un nuevo estado. Me gusta que Juan diga marxismos, porque en verdad es eso, digamos, Marx fue un teórico y después llegan otros a interpretarlo. Entonces, cuando uno da saltos que Marx tal cosa en Latinoamérica, no es Marx en Latinoamérica, son interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones de actores que llegan en contextos diferentes. Por eso nosotros estamos hablando de un Karl Marx en una Europa industrializada en el siglo XIX con unas condiciones X, donde él arma su discurso. Entonces, pues vamos a ver muchas contradicciones. Y parte de este espacio lo que nos parece importante es como desmitificar un poco, porque la noción es que pues Marx es todo la izquierda o que todos los marxistas son muchas corrientes diferentes. Voy a volver un poco a la vida de Marx. Marx tuvo una vida interesante, se volvió persona no grata en Alemania, le quitan su ciudadanía, se desplaza a París, donde pues están todos los intelectuales, ahí es donde renuncia a su ciudadanía porque el gobierno alemán también, prusiano, exige que los franceses lo devuelvan. Se va a vivir a Bélgica y empieza una etapa de Marx muy joven, a los 30 años, ya con familia y todo, como una especie de desplazado por sus mismas ideas, pero al mismo tiempo siendo alguien llamativo para los nuevos movimientos. Por última, llegan ya como en 1850 a Londres, donde va a terminar su vida, y está ahí escribiendo. Tiene un amigo que lo apoya económicamente, pero igual los años de Marx, los últimos 30 años de Marx fueron muy difíciles económicamente. Algunos hijos se le mueren por pobreza, viven en un barrio feo, los acreedores lo persiguen. Es decir, esta visión de digamos que podríamos decir que Marx era acomodado, no burgués porque no eran dueños de fábricas, no eran industriales, pero sí burgueses en el sentido de que eran profesionales, acomodados, que podían tener más plata que un obrero o un campesino, va terminando pues muy aislado, pero con sus ideas muy claras, ¿no? Y es chistoso que hay esta amistad entre el hijo de un dueño de una fábrica en Manchester, que es Engels, financiando todas estas ideas que básicamente quieren girar ese mundo donde él ya está arriba, digamos. En ese sentido, Engels es un personaje también interesante porque pues está atacando todo lo que su familia podría representar, ¿no? Marx nunca fue explícito y claro en cómo debían darse las revoluciones.
esa noción de la combinación de todas las formas de lucha que implica, digamos, como se entiende hoy en día, que es tener una parte política, es decir, un brazo político que actúe dentro de las reglas de juego institucionales y por otra parte un brazo armado. Yo creo que uno no se la podría achacar a Marx, ¿sí? Sino a interpretaciones posteriores a Marx que vieron que la revolución debía hacerse aniquilando al enemigo, ¿sí? Aniquilando al enemigo. Entonces, Pero además, esas interpretaciones marxistas, y yo insisto, se dan en contextos diferentes. Rusia, China, Cuba, Vietnam son escenarios completamente diferentes a lo que estaba viendo Marx cuando él hizo su análisis. Ahorita es que sin duda Marx, 200 años después, deja una huella que todavía se están interpretando y que se está leyendo desde muchas perspectivas. ¿Mm? Pero, pero pues que Marx sea responsable de todos los desarrollos del siglo XX, yo no sé. tenemos que cambiar esa percepción y mirar, digamos, las cosas que aún perviven, digamos, de su teoría. Digamos que muchas de las luchas, por ejemplo, feministas, se han también nutrido de esa visión de Marx con respecto a las relaciones de poder, porque en últimas puede ver en las luchas étnicas, ¿sí? De cómo los indígenas, las minorías, minorías sexuales, minorías étnicas, este tipo de luchas se nutren, uno podría decir, conceptualmente de muchos de los parámetros que construyó Marx en su momento. Que Marx era de todos modos un marco conceptual con unas estructuras donde uno puede analizar, pero ese marco no es universal y pues se va cambiando según contexto, pero sí hay algo muy valioso y es que va mostrando que las tensiones y esa lucha de poder está permanentemente ahí, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy atento y ser crítico. Uno podría pensar que hasta el mismo Marx funcionaba y operaba dentro de los parámetros de la utopía, cuando él planteaba, digamos, que el mejor estilo de vida o modo de vida sería la comuna, la comunidad. Desde mi punto de vista, esa comuna que planteaba Marx, nunca nadie la ha podido experimentar, ¿No? ¿sí? Además que pues esa comuna elimina la propiedad privada que hasta ahora, digamos, para mí queda muy difícil concebir un mundo sin propiedad privada en el contexto en el que vivimos. Digamos, ya está como tan arraigado generación tras generación que pues tendría que ser un cambio muy Exacto. fuerte para que esa noción de propiedad privada, digamos, se, se deshiciera, que era lo que él decía ya en ese punto, ¿no? Ya todo se compartía. Ujú, sí. Mayo de 1968, una revolución estudiantil y obrera representativa para la historia de Francia, especialmente, también para el mundo entero, deja pues algunas consecuencias. Tiene unas causas y si bien es cierto hablamos de 1968, esto es algo en lo que desencadena una serie de hechos que empiezan a ocurrir en la década de los 60. En general la década de los 60 se considera una década revolucionaria. Ahí es donde se gestan y se llevan a cabo las grandes revoluciones en búsqueda de mejores condiciones. En el caso de los trabajadores, en el caso de los estudiantes, es la búsqueda de una educación pública gratuita, es la búsqueda de unas mejores condiciones de vida en general para todos los seres humanos. Esta revolución está considerada como una de las más representativas en Francia, es allí donde surge, es en París, el centro donde se lleva a cabo esta revolución, e inicia con los estudiantes. Los estudiantes están inconformes por todo el sistema político, por la economía del país y deciden protestar. Esas protestas las dejan marcadas en sus paredes. Aparece ahí una de las primeras formas importantes de arte de esta revolución, que son los carteles políticos como se les considera. La finalidad de estos carteles es invitar a las personas a unirse a la revolución, a protestar, a manifestarse de alguna manera, pues ante todo lo que ellos quieren mostrar su descontento. En la música, por ejemplo, están personajes como, o bandas representativas como The Doors, como The Rolling Stone, Janis Joplin, entre muchos otros. En Latinoamérica también tiene esta época unas grandes repercusiones. Una de las más notorias está en la revolución del 2 de octubre del 68 o la revolución de Tlatelolco, como se le conoce también, que ocurre precisamente en Ciudad de México en 1968 y que
está catalogada, si bien es cierto, no se puede ver una relación directa con mayo del 68, el fenómeno que ocurre en Europa, en París específicamente, sí tiene algunos elementos y unos tintes similares. También pasa lo mismo en Colombia con la revolución estudiantil de 1971. No podemos decir que tienen una relación directa, pero sí hay influencias y, como sabemos, pues la historia marca, deja elementos para que otros lo retomen. Estas revoluciones han sido representadas de distintas maneras. Por ejemplo, en México, José Revueltas, en su libro Juventud y Revolución de 1978, refleja muy bien, con bastante dolor, con bastante sentimiento, este momento tan representativo para la cultura mexicana y para Latinoamérica en general. Está también Jaime Sabines con su poema Tlatelolco 68, Ana Poniatowska, La noche de Tlatelolco, y también José Emilio Pacheco con su libro titulado No me preguntes cómo pasa el tiempo, que fue publicado pues un año después de la revolución, en 1969. También en Colombia pues hay algunos elementos que podemos tomar en cuenta, y si bien es cierto, como ya lo mencionaba, no hay una relación absolutamente directa y visible de estas gestas revolucionarias en diferentes partes del mundo, porque también se dan en Alemania, se dan en España, en Cuba, en diferentes ciudades. Como una manera, sí hay un elemento común entre ellas, es la forma de protestar contra la política, contra esos diferentes grupos que generan desestabilidad tanto desde lo económico como desde lo político y desde lo cultural. Entonces es esa forma de protesta donde se unen los estudiantes, por primera vez se ve la unión entre ellos, y también hay reflejado algo de la filosofía de Althusser, de Marcuse, de esa relación entre el individuo y la sociedad. En la pintura, por ejemplo, hay una obra de Joan Miró que se llama Mayo de 1968, que se centra en reflejar este momento de mayo del 68, como se le conoce a esta revolución, con bastante dolor. Si bien recordamos, la pintura de Miró es muy colorida, sus formas son muy representativas, aquí aparecen unos grandes manchones, llamémoslo así, de color negro, que reflejan todo el dolor y el resentimiento que hay en ese momento, y que se representa a través de la lucha, que todas las personas que murieron, las víctimas que quedaron, están reflejadas ahí en esta obra de arte. La obra que se publica en Colombia, obra de la literatura, es Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal, cuya temática también está centrada en la violencia política. No vamos a decir o a mencionar que tenga que ver con esto de manera directa, puede ser simplemente una coincidencia, pero se publica en ese mismo año. También se busca o se ve una cercanía entre estos movimientos y el movimiento estudiantil de 1971 en Colombia, que tiene pues algunos tintes también de revolucionarios, de protestar contra el Estado, contra las políticas del Estado, de ir en búsqueda de esto que en la filosofía nos plantean como el patriarcalismo, el comunismo, que son tendencias muy fuertes que quieren reflejar cambios en el individuo. Dando cuenta de esta época, en el año 2017, Álvaro Acevedo Tarazona, de la universidad, con la editorial de la Universidad Industrial de Santander, publica un libro titulado Historia de un acontecimiento. En este libro muestra qué significó esa época para la historia de Colombia, es decir, cuáles son las consecuencias o qué aportes le hizo esta revolución del 68 a Colombia.